Los discípulos, llenos de Espíritu Santo, daban testimonio de la resurrección de Cristo con mucho valor. Por eso inmediatamente aquella predicación que mueve el corazón de aquella multitud que está en Jerusalén por Pascua, aquella predicación suscita la envidia de los mismos enemigos de Cristo, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, que habían condenado injustamente a Jesucristo y lo habían entregado en manos de los paganos, de los romanos, para que lo crucificaran. Por ello, los cogen prisioneros, los detienen y los interrogan. El sumo sacerdote, en nombre de todos aquellos gerifaltes del pueblo judío, les dice: ¿nos habíamos prohibido predicar en nombre de ese? Y habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y nos queréis hacer culpables de su sangre. ¿Qué cinismo más profundo? El cinismo de todos aquellos que gobiernan. Los sumos sacerdotes, Poncio Pilato, los emperadores romanos y los que nos gobiernan ahora. Cometen el mayor de los crímenes y encima quieren pasar por buenos. No son culpables de nada. En arresto domiciliario desde hace mes y medio. Miles de muertos, ancianos abandonados en las residencias, eutanasiados. Y aquí nadie tiene culpa de nada. La Guardia Civil vigilando las redes sociales para que nadie predique contra la verdad oficial que dicta el gobierno. Pero nadie es culpable de nada. Aquí solo pecan los desgraciados. Los que mandan no pecan nunca. Ellos son las águilas y nosotros los ratones. Pero la resurrección de Cristo introduce en la historia de los hombres una variable que lo pone todo patas arriba. Aquellos hombres incultos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, tienen la fortaleza para proclamar delante de aquel tribunal una verdad que ha acompañado a la historia de la Iglesia durante más de 2000 años. Juzgad vosotros, ¿a quién hay que obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros no podemos dejar de dar testimonio de lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos han tocado. Ese que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado a su derecha, y Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, también a vosotros. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo hemos cumplido eso? Los laicos, los bautizados, los pastores de la Iglesia. Llegó un momento crítico en la historia de nuestro país y en vez de reclamar los pastores de la Iglesia la condición de servicio esencial para el culto católico, inmediatamente cerramos todo. Mucho más, se prohibieron las celebraciones con fieles en muchos lugares. Y yo me pregunto, sin ánimo de juzgar a nadie, porque vendrá Dios a juzgarnos a todos, pero me pregunto si algún pastor de la Iglesia tiene derecho a negar absolutamente el acceso a un sacramento a alguien. Solo puede negarse el acceso a un sacramento aquel que está en pecado público y manifiesta una actitud contumaz en su pecado. Pero si no es así, ¿cómo podemos dejar a los fieles sin el alimento de la Eucaristía durante días y días, durante un mes y medio? Antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué hay que negociar con las autoridades civiles? ¿Qué condiciones hemos de negociar con los corruptos que nos gobiernan para abrir la Iglesia, dar testimonio de la fe, predicar la palabra y alimentar al pueblo de Cristo con el cuerpo y la sangre del resucitado? ¿Con quién tenemos que negociar? Antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y Cristo nos dice: como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Anunciad el Evangelio a toda criatura. ¿De acuerdo?
que el segundo presidente de los Estados Unidos, a final del siglo XVIII, principios del XIX, Thomas Jefferson, antes de ser presidente, era embajador en Francia. Y el Papa de Roma en aquel momento envió al nuncio que tenía Roma en Francia a preguntarle al embajador de la nueva República de los Estados Unidos de América si tenía permiso del presidente George Washington para nombrar al primer arzobispo en Estados Unidos, el arzobispo de Baltimore. Y le contestó el embajador de Estados Unidos en Francia al nuncio. Thomas Jefferson le dijo: en la nueva República Americana, la Iglesia Católica no tiene que pedir permiso a nadie para nombrar un obispo. Y se lo tuvo que decir el americano cuando aquí en España y en Europa se presentaban los obispos y recibían el visto bueno de las autoridades civiles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Apliquémonos el cuento y pensemos que seguimos a un crucificado muerto pero que ha resucitado, y Él vendrá a juzgar a esos que ahora nos juzgan a nosotros y nos señalan con el dedo. La palabra de Dios no está encadenada, y lo que habéis oído en vuestro oído, predicadlo desde las azoteas. La Iglesia es libre para predicar la verdad, a veces a un precio muy caro, pero es el precio que pagó el mismo Jesucristo en su cruz. Por la cruz, a la resurrección y a la victoria con Cristo, el pueblo tiene sed de la palabra de Dios y del cuerpo y de la sangre del Señor para vivir unidos a Él, para transformarnos cada día a imagen de Cristo, a pesar de lo que digan y promulguen las autoridades civiles, que no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. La autoridad es la de Cristo, el camino, la verdad y la vida. En asuntos de fe y de moral es la Iglesia la que es libre, y nadie tiene derecho a juzgarla a ella. En cambio, ella nos juzgará a todos.